Ay, Ángeles, ahora, Askirukipan takanitaki. Askurukipan yatiki. Guariki, tañani, Buenos leyita días con ñani, todos, leira buenos kaka. días. Cantamos todos, enciendan sus micrófonos. Takini, Maya, Paya, Kimsa. Wari Wari wawita wari wita wawi wita wita wiwa wita wawita wita ki. wawita ki. Wari wawita Wari wawi wita 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 wiwa wita wawita wita ki. wawita ki. Aukiniri, Uri sataikaniri, tadiri sawiwarapita's wara pa. pitas Aukiniri, uri sataikaniri, sawiwarapita's wara pa. pitas Akapodon Sakaya sakayapodon sakaya sa sakaya hastatamaki. tatamaki. Akapodon sakayapodon sa hastatamaki. Maki. Wari Wari wawita wawi wita 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 kutin witi kuting hakitasma. hati tasma. Wari wawita Wari wita wawi wita wita kutin witi hakitasma. kita tasma. Wari wawita Wiri hakin wawa tahakin pahekstatamaki. maki. Wari wawita hakin wawa Hakin wawa pahekstatamaki. tamaki maki. Boriniri sapolkainiri sawi Sapagiri wasiskirisma. sapagiri Boriniri sapolkainiri sawi wasiskirisma. Isma. Walik, walik, takini, askurkipa, tiñani, acá Aymar, Aaron, Uyetecawin, Pisarantañani, ¿ya? La última clase hemos visto lo que son los verbos, ¿no? Y los verbos, en base a los verbos, las frases de orden, ¿correcto? Sí, quizá. quizá, ¿Ya? Walik. Chaja, ya tiene que poner ñani, ¿ya? Entonces, ahora vamos a seguir aprendiendo. Hemos visto en singular y en plural, ¿no ve? Quizá ya dijimos. Sí, ¿no ve? quizá. Ya. Entonces, ahora vamos a ver ahora lo que son los sufijos, ¿ya? A ver, antes de ver los sufijos, en Aymara, en español, por ejemplo, se utiliza el artículo, ¿no? Por ejemplo, Es la, decimos la casa, ¿no ve? el gato. El gato, ¿no ve? Entonces, a esto se conoce como el artículo, ¿verdad? Sí, Sí. Entonces, en Aymara no existe el artículo, ¿ya? No existe el artículo. Entonces, por ejemplo, digamos la casa, ¿no ve? Entonces, la casa simplemente decimos uta. Entonces, por ejemplo, alguien dice, tradúcimelos este texto, podemos traducir como casa o podemos traducir también como la casa, ¿ya? Entonces, el artículo que sería la en Aymara no existe, ¿ya? Simplemente se mantiene Gato en en Aymara, forma ¿cómo se dice nominal, gato? ¿ya? Gato en Aymara, ¿cómo se dice gato? Ya, pero eso es lo primero que hemos aprendido, ¿no? Pisi, ¿no? ¿Ya? Entonces, igual, ¿no? Decimos el gato en Aymara o en español. En Aymara simplemente decimos pisi, ¿no? En su gato. forma nominal. Entonces, cuando decimos en su forma nominal, nos referimos a que esto se puede traducir como gato o el gato, dependiendo del contexto, dependiendo de la traducción que estemos realizando, ¿ya? Entonces, primer elemento, en Aymara no hay lo que es el artículo para poder expresar una palabra. ¿Ya? ¿Se entiende eso, no ve? ¿Está claro? Quizá, Ya. Sí, Otro detalle. En Aymara, por ejemplo, en español decimos, ¿no? Digamos, una casa, ¿no ve? ¿No?
Aquí estamos expresando como adjetivo una cantidad, ¿no ve? Una, ¿no? Entonces en Aymara esto es bien sencillo, ¿no? Entonces uno se dice en Ah, contracción o con contracción, ma, ¿no ve? Mauta. O sea, aquí no hay problema, ¿no ve? Una casa, mauta, ¿no? Pero si no. decimos, no sé, 10 casas, ¿no? Aquí estamos expresando una cantidad, ¿no ve? 10 casas. Ahora, en Aymara también podemos expresar, ¿ya? Ahora, aquí, por ejemplo, estamos pluralizando en español, ¿no ve? En Aymara no siempre se pluraliza cuando se expresa una cantidad, ¿ya? Una cantidad definida, ¿no? Entonces simplemente decimos tunca, tunca uta, Puta. tunca uta, ¿ve? No necesito expresar tunca uta naka. Me dejo entender, ¿no ve? Ajá. Aunque no está mal, pero generalmente en Aymara simplemente Profesor, se ¿cómo se dice expresa cinco perros en esta. Aymara? Cinco perros. Ya, pero exactamente lo mismo. ¿Cómo se dice cinco? Pesca. Y perro, Cinco perros. Anu. ah, Pescano. Pescado. pescano. Exactamente es lo mismo, ¿no? Entonces no necesitamos pluralizar porque aquí en Aymara se está pluralizando con lo que es el número, ¿ya? La Ajá. cantidad, ¿ya? ¿Estamos claros? ¿Se entiende? Sí. Ahora, Sí, sa. ¿cuándo se pluraliza? Por ejemplo, con el ma, ¿no? Decimos, a ver, igual es en español, ¿no? Entonces decimos unas casas, ¿no? ¿Qué significa unas? ¿Es uno o son varios? Varios. Varios. Hace uno. Varias Varios. casas, ¿no ven? En Aymara también se dice, ¿no? Ma, ma utanaka, utanaka. Ah, aquí aparentemente es una casa, ¿no? Una casa. Pero aquí estoy pluralizando, ma utanaka, ¿no? ¿Ya? Entonces, igualito que en español, estoy pluralizando, ¿ya? Eso para expresar, ¿no? Cuando hablamos en Aymara, siempre es necesario, ¿no? El uso del artículo, las cantidades definidas o indefinidas, ¿no? Para poder expresar cosas, ¿ya? Bien, ahora sí vamos a ver lo que son temas de sufijos, ¿ya? Entonces, estos sufijos no solamente vamos a aprender una palabra, sino van a escribir frases, ¿ya? Entonces, ya saben utilizar el idioma de forma básica, entonces vamos a aprender, ¿ya? Ahora, obviamente no vamos a aprender todos los sufijos, porque todos los sufijos son como alrededor de 250 sufijos, ¿ya? Que se utilizan en el Aymara. Entonces, ahora vamos a utilizar algunos sufijos básicos que necesitamos conocer, ¿ya? Entonces, lo vamos a dividir en sufijos nominales y en sufijos independientes, ¿ya? Entonces, primero vemos lo que son los sufijos nominales, ¿ya? Vamos a ver inicialmente el sufijo ru, ¿ya? Este sufijo ru es direccional, ¿ya? Direccional significa a o hacia, ¿ya? Entonces, por ejemplo, uta. ¿Qué significa uta? Casa. 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 Entonces, yo Casa. quiero Casa. decir a la casa. ¿Cómo Casa. digo? Casa. Utaru. Utaru. Utaro. Utaru. Utaro. ¿Qué va a significar ahora? Traducción literal de esto. A la casa. A Hacia la acá. A la casa. casa. Entonces, aquí está, ¿no? El sufijo a. O también puede ser hacia la casa, ¿no? Vamos hacia la casa, ¿no ven? Entonces, a casa. Ah, pero hemos aprendido lo que es tema de el artículo, ¿no ven? Entonces, cuando hablamos del artículo, hemos dicho, no hay un sufijo específico, entonces aquí está el artículo, ¿no ven? Entonces, se mantiene en su forma nominal. Entonces, utaro va a significar a la casa o hacia la casa. Utaru sarañani, ¿no? Vamos a la casa, ¿no ve? Utaharu. A ver, ¿qué significa Utaharu? A mi casa.
A mi A mi casa. casa. ¿Ve? Entonces, a mi casa. Ya. Aquí, por ejemplo, no hay artículo, ¿no? No hay artículo. Pero este a, aquí está, ¿no? Ru, ¿no? Mi, ja, ¿no ve? Ah, Este ja y uta, que sería casa. casa. ¿Ve? Utajar. Utamaro, utaparo, utasaro, ¿no ve? Exactamente lo mismo, ¿no ve? ¿Sí? ¿Está claro, no ve? El sufijo ru, ¿entiende? Quizá. Sí, Sí, ya te sí. Ya, a ver, ustedes escriban con otra palabra, con otro sustantivo, y me leen. A ver, escriban, escriban. Keltapjam, keltapjam. ¿Quién ha terminado? ¿Cuántos son? A ver, ¿quién va a leer sus ejemplos? Yo tengo uno nomás. A ver, Yo tengo Coyu, cerro. Coyuru hacia el cerro. ok. Tiempis. Mm, ¿Nadie más ha escrito? A ver, Edith, Pamani, Ullaranim. Jau- ja- Jawiraru. Ya. Walikiu. A ver, Vilma, Choque. Un ratito. Uy, Alejandro. Monirijaru, Ya. Alexandra Mendoza. Yatika, Yatikan Utaru. Ok, Walikiu. María Giovanna Borges. Ka- Katuru No al entendí, a mercado. ver, no más. Katuru Ah, ya, Katuru, ya. al mercado. yo, A ver, Yatichiri. Vilma. Olluru Tata. Ya, ya estás conjugando, pero está bien. Ya. Sarita Clemente. ¿No? Patricia Fernández. Mucha, no están escribiendo, no están escribiendo. Tiene que escribir. Yo, A Yachiri, ver, Yaranin Bianca. Sataharu, Otaharu. Ok, Walikiu. Bien, por ejemplo, como esto es direccional y varios han escrito de esa forma, también podemos decir, ¿no? Por ejemplo, supónganse en este momento, están sirviéndose tecito, ¿no? Entonces dice la mamá, pasen esto, ¿no? ¿A quién? ¿No? Entonces ahí pueden direccionar, ¿no ve? Entonces al papá, no sé, al hermano, no sé, a Juan, ¿no ve? Entonces, exactamente funciona este sufijo, ¿no? Por ejemplo, Tataru. ¿Qué estoy diciendo? al papá. el papá, Al papá. Al papá, Ajá. Digamos, no sé, Pisiru. ¿Qué estoy diciendo? Al al gato. Al gato, gato. Al gato, ¿no ve? No sé, digamos, Mamaharu. ¿Qué estoy diciendo?
A mi mamá. Mi Mi mamá. A mi mamá. ¿Ve? ¿Ya? Entonces, ese es el sufijo ru direccional. Ya van a practicar, tienen que escribir, ya no se tiene que quedar así nomás. Vamos con el sufijo siguiente, que sería sufijo ta. ¿Ya? Sufijo ta. Este sufijo ta es de procedencia. ¿Eh? Significa de o desde, ¿no? A ver, pero recuerden, es de procedencia. Vamos a decir lo siguiente. A ver. mm, puno. Estoy manteniendo en español, ¿ya? Punuta. ¿Qué estoy diciendo? De Puno. De Puno, De Puno. de Puno, desde Por ejemplo, Puno. yo podría decir, ¿de dónde estás viniendo, no? De Puno. Desde Punuta Puno. Jutaskta, ¿no? Ah, de Puno, ¿no? O De procedencia. desde Puno De, también, o profe. desde podría ser. ¿No ve? Ujú. Por ejemplo, yo podría decir, ¿desde dónde están asistiendo a la clase, no? Entonces, Punota, ¿no ve? Desde Desde Puno. Puno. ¿No ven? Ahora podría ser cualquiera, ¿no? No siempre Puno, ¿no ven? Oruruta, Santa Cruzata, Viachata, Altota, no sé, ¿no? Pueden fonetizar o simplemente mantener, porque cuando se fonetiza o cuando se quiere traducir un lugar, simplemente se distorsiona, ¿ya? Bien, entonces de procedencia. Ahora, no siempre es de esa forma, no siempre es un lugar específico, ¿no? También podría ser, por ejemplo, desde dónde estás viniendo o de dónde estás viniendo, ¿no? Entonces, ya te utata. ¿Qué estoy diciendo? Ah, La la escuela. escuela. De la De la escuela o colegio, ¿no escuela. ve? Ahí está el sufijo ta, ¿no ve? Entonces, coyota, Desde el jawirata, colegio, utata, no sé, jatuta, ¿no ve? desde el De- colegio desde el colegio, de colegio, ¿no ve? Entonces, dependiendo del contexto. o del colegio. Exactamente, puede ser del colegio. ¿Ya? A ver, escriban un ejemplo. A ver. Profesor, ¿puedo escribir de Utata. cualquier provincia del Perú, cualquiera? Sí, cualquier provincia. Utata. Ya, quité su yaranini. Yo. Yarani, muyarani. Kaya. Ya, Atuta. Alicia. Yo No ya te escuché chiri. nada. Tokomu tata. A ver, más fuerte. No escucho. Ya te quiero. Jatuta. Ya, Tokoña utata. La pasata, ya.
Yoyatichiri. Vilma, a ver, ullaranim. Chiclayota. Kuyuta juta. Hawirata juta. Limata. Ya, Chiclayota. ya, Marcata. ya, muy bien. Huancayota. Ya, Cotata. Potata, Potosita. Potosita, Jahuirata, no sé, ¿no? Entonces, Trujillota. Arequipata. muy bien. Walikio. Está claro, ¿no ves? Trujillota. Jarajaya. Itayatichiri. Ya, Waliki. Entonces, eso en cuanto a lo que es em, este sufijo, ¿ya? Ahora veamos otro sufijo que es igual posesivo, en este caso no posesivo, sino eh, nominal, ¿no? Ah, también es posesivo esto. Entonces, vamos a decir el sufijo na, ¿ya? Este sufijo na es posesivo, también es locativo, ¿ya? Entonces, tiene dos significados, dos connotaciones, ¿ya? Por ejemplo, katu, ¿no? Katu. Mercado, feria, ¿no ve? Katuna, ¿no ve? Ah, aquí estoy siendo locativo, ¿ve? Está expresando un lugar, ¿no ve? Entonces, esto va a decir, cuando es posesivo va a significar de y cuando es locativo va a significar en, ¿ya? Entonces, katuna, cuando expresamos un lugar, si a eso le adicionamos el sufijo na, entonces es locativo, ¿ya? Hatuna, entonces va a ser en la feria, ¿ve? La feria o mercado, ¿ve? Hatuna. Ahora voy a poner otro ejemplo. Hilaja, ¿qué es hilaja? Hermano. Mi Hermano. hermano. Mi hermano. Mi Hermano. hermano, ¿ve? Ahora si pongo hilajana, estoy diciendo de mí, De mi hermano. De mi hermano. entonces aquí está cumpliendo el rol de, ¿no ve? Posesivo, ¿no ve? Posesivo. O sea, aquí está de y aquí está en. ¿No ve? Entonces aquí está de cuando es posesivo y en cuando es locativo. ¿Se ha entendido, no ve? Hanatanicha. No, ya teacher. Ya, a ver, ustedes escriban un ejemplo con en y con un ejemplo con de, es decir, uno con locativo y otro con posesivo. ¿Ya? A ver, kaltapham taqeni. Kaltapham. Tisu yara nini, ¿qué va a leer? Naya, mamá, mamá Hanna, Uliacana. Ese es Ya, ahora eh, locativo. locativo La Pasana, Jawirana. Ok, muy bien, vale, que. ¿Qué te empieza? Yo. No. Lady, Yaranim. Ya. Posesivo, Tatajana y locativo Chuquiago Marcana. Ok, vale, que. ¿Qué te empieza? A ver. Coyuna en el cerro Taicana de mi mamá. De mi Ok, mamá. entonces si es de mí, Marcana, te falta algo, ¿no? Marcana y mi Johanna. Ya, ¿qué te empieza? A ver, Alexandra. En posesivo,
Gatikau utana y en locativo Cuyacajana. Ya, Walikiu. ¿Qué te empieza? Profesor, en locativo puede ser un nombre de una provincia. Uyaranim, Uyaranim. Casa, Cuyacajana, Ya, Walikiu, Gregorio. ¿Qué te empieza? Mamajana, Tagnana. Walikiu. Payan Utapana, Ya, posesivo. ah, Tatajana, Ya, muy bien. ¿Qué te empieza? Nayajatichit. Uyaranim. Awichajana de mi abuela sería posesivo. Kotana en el lago, locativo. Ya, Walikiu. Nayayatichira. A ver, Javirana en el río y Pisijana de mi gato. Walikiu. Ya, creo que se ha entendido. ¿Ves? Kanaja ya. No. Ya. Ahora, ya acá sufijo. Este sufijo es el sufijo inki, ¿ya? Así. Em, este sufijo se conoce como genitivo. Y cuando decimos genitivo es más o menos como de procedencia, ¿no? Em, entonces, va a significar de, ¿ya? Ejemplo, ejemplo, un anchawi. Decimos de la siguiente manera. A ver, mamaja. ¿Qué estoy diciendo? Mi mamá. Mi mi mamá. mamá, mi Mi mamá, mamá. ¿Ven? Mi mamá. Ahora pongo el inki. Mamajanki. A ver, vamos a afirmar, ¿ya? Como si Mi fuera mamá. una oración. Mamajankiwa. ¿Qué estoy diciendo? Es de mi mamá. Mi mamá. es de mi mamá, Es de mi mamá. Estoy afirmando. ¿Ven? Aquí pongo es de mi mamá. ¿Ven? Entonces, este es sería el wa, de sería el inki, mi sería el ja y el mamá, ¿no? Entonces, exactamente de forma literal estamos traduciendo. ¿Ya? Ahora bien, decimos, a ver, sin afirmar, ¿no? Por ejemplo, vamos a decir de la siguiente manera. Pisinki. ¿Qué estoy diciendo? ¿Del gato? De gato. De mi gato. del gato, El gato. Es del gato, no es es del gato, es del del gato, gato, es del gato. Pisinki. Del gato. Del gato. el gato, Del gato nomás. Del gato. Del gato, ¿no ve? sí, Eso no más significa. Del gato. ¿Sí? Pero como pueden ver, Pisinki, sí, algún momento se utiliza, ¿no? Pero es muy frecuente, por eso lo estoy expresando de esta forma. Este sufijo se utiliza cuando se conjuga, ¿ya? Entonces yo puedo decir Pisinkiwa. ¿Qué estoy diciendo? El gato. Es del gato. Ahí sí es del gato. Es del gato, ¿eh? Entonces yo podría decir, por ejemplo, ¿no? Ahora esto todavía es una palabra, ¿no? Entonces puedo decir Aka ikiñaj pisinkiwa. ¿Qué estoy diciendo? Es del del gato, gato, Del del gato. gato, cama del gato. Ya, a ver, voy a Sí, escribir está así. durmiendo. del gato. Aka, ¿conocen? ¿Qué significa? Esto. esto, Esto. esto, Es Ikiña, del ¿qué gato. verbo es? Dormir. dormir,
Ya, ahora hemos dicho también es sustantivo. ¿Qué significa cuando es sustantivo? Cama, Manta. Cama, Colcha. frazada, colcha, ¿no ve? ¿Ya? Esta cama es de gato. Acá y quiñaj, ¿qué estoy diciendo? Dorm, iquiña. cama, Esta Esta frazada. cama. Esta cama, ¿no ve? Esta cama. Entonces pongo pistinkiwa. Ahora, ¿qué estoy diciendo? Es Esta de cama gato. es del gato. Cama del gato. Esta cama es del gato. esta cama es de Esta gato. cama es del gato. Todo esto Esta cama conocemos. es de gato. ¿No ve? Pueden armar frases así. Lindo, no deja escuchar. Hay Ese audio, un, compañero Sam. hay un Hay ruido, un ¿no? audio. Mucho retorno. Ya, ahora sí. Y alguien también está rayando la pantalla. Ya, ahora sí. Ya, entonces todo esto ya saben. Aka, Iquiña, Pisi. Ahora estamos aprendiendo el Inki, ¿no? Y el Wa simplemente es para afirmar, ¿no? Bien, entonces esto va a significar esta cama es del gato. Listo, ¿ven? Una frase completa hemos hecho. A partir de lo que es sufijo inki, ¿ya? Entonces, el inki es posesivo, genitivo, de posesivo en todo caso, por eso se llama genitivo, y significa de principalmente, ¿ya? Vale, un sufijo más veremos el día de hoy. Eh, vamos a parecido a esto, sufijo inkiri, ¿ya? Esto es uno nomás, no es inki aparte y ri, no. Uno, inkiri, ¿ya? Cuando hablamos de inquiris, hablamos de lugareño, lugareño. ¿Qué significa esto? Cuando hablamos del lugareño, hacemos referencia a una persona que vive en un determinado lugar, ¿no? Entonces, yo me refiero a una persona que vive en Biacha, ¿sí? En Biacha. No estoy diciendo alguien que se ha trasladado, que ha venido, no, sino aquella persona que está allá en Biacha. A eso me refiero, ¿ya? Lugareño. Entonces, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo aquí, voy a decir Biacha, ¿no? Biachan, Bia- Biachankiri, ¿no? Esto dice el que está en Biacha, ¿ya? Biacha. Entonces, este Inkiri simplemente es lugareño. Y está Referimos a in. la persona que está allá en Diache, ¿no ve? Por ejemplo, yo puedo decir Pununkiri, Tacnankiri, no sé, Orurunkiri, Santa Cruzankiri, ¿no ve? Simplemente hacemos referencia a la persona que está Chiclayo allá Kiri. en ese lugar que estoy mencionando. ¿Me dejo Kiri. entender? Eso es tema del lugareño. ¿Se entiende? Hanat Hanicha. Con agua. ¿Ya? No. Entonces es muy común utilizar este sufijo, ¿ya? Entonces, ¿cómo traduciríamos esto, no? Viachankir, el que está en Viacha. No, pero no siempre traducimos así de forma literal, ¿no ve? Entonces decimos, el que está en Viacha va a venir hoy, digamos, ¿no? Viachankir hakeu hutani, ¿no? Hichur hutani, ¿no? ¿Ya? Entonces, igual, ¿no? Esto principalmente se conjuga, digamos, en el Aymara para poder expresar. ¿Listo? Hanat tanich, amuyasi tanicha. Hanao Tichiri. Waleki. ¿Puede poner ese ejemplo que ha dicho? Esta va a venir hoy. Esto. ¿Puede escribirlo en Aymara, por favor? Ya, Sí, sí, sí. pero, a ver, ¿cómo se dice hoy? Ichuru. Ichuru. Churu. Hichur, ¿eh? Hichur. Hichuroj. Veamos. Ya. Chankiri. Jaquewa. Utani. Vía Chankiri, ahí está, ¿no ve? Jaque, ¿qué significa? Gente. Gente, Gente, persona, ¿no? persona.
Son. Jutani va a venir. Venir. Jutaña, ¿no? ¿Sí? Jutani, venir. Hichuroj Viachankiri Hapewa Jutani, ¿ve? Hoy el que está en Viacha o la persona que está en Viacha va a venir, ¿no ve? Entonces, pero ahorita en este momento no ha venido todavía, entonces nos referimos a la persona que está todavía en Viacha, ¿no ve? Sí. Ya está. Walek, Yatichiri también puede ir Jupankiri. a ver un ejemplo. Uka no Jupankiriwa, digamos, ¿no? Ya, ese rey tiene ya otra connotación, ¿ya? No es Ok. exactamente lo mismo, ¿ya? Walek, ukakam hichur, ¿ya? Jutiruruk ampiatintañani, ¿ya? Kuna están acá algunas preguntas. Mm, Sí. Nada, van a practicar, 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 ¿ya? Tienen que aprender todo lo que estamos viendo en estas clases, ¿listo? Kutiruru, pachauru ikisñanta kene. Pachuru. Pachauru, señora Yatichiri. Pachaurkam takene. Welcome. Pachaurkama, Yatichiri. Pachauru,